¿Cuál es el objetivo de este taller? Básicamente es poder tener claves para poder conseguir la posible dirección del día. Esto es algo que al principio suele generar un poco de repercusión, ¿no? De no saber cuándo comprar, obviamente no sabemos cuándo comprar, cuándo vender, qué hacer. Va a haber veces que no sabemos si tenemos que operar o no. Entonces básicamente esto es para eso, para tener ciertas herramientas para poder conseguir la posible dirección del día. ¿Esto qué va a hacer? Que obviamente si tenemos en cuenta ciertas cosas, podamos mejorar mucho nuestra tasa de aciertos a la hora de operar, ¿sí? Y esto va a evitar que nosotros tengamos esa indecisión de compramos, vendemos, ¿qué hacemos? Entonces sepamos cuándo vamos a tener que comprar, cuándo vamos a tener que vender o cuándo simplemente no hacer absolutamente nada, ¿sí? Y obviamente también el objetivo es que tengas confianza a la hora de analizar el mercado. Una vez que ya les mostré los objetivos de este taller, básicamente los voy a invitar a que si quieren conocer cuáles son las claves para definir la dirección exacta del mercado, se queden hasta el final de este taller. Y también otra cosa importante, cada cosa que yo les voy a estar mencionando el día de hoy es sumamente importante. Entonces, para los que no me conocen, porque hay algunos que dijeron que no estaban en el taller anterior, hay otros que vi que son nuevos. Mi nombre es Juan Ignacio Leinat, actualmente tengo 25 años, soy educador de Alpha Pro y trader desde más o menos finales de 2018 y en Alpha Pro llevo aproximadamente desde agosto de 2020. Me fondeé por primera vez a finales del 2021 y tuve un scale up con esa primera empresa en abril de 2022, cuando ya pasaron esos 4 meses para poder hacer ese scale up. Bien, estoy fondeado con lo que es MyForexFound. Acá está el certificado. Después, por otro lado, un mail en los cuales me aceptan lo que es el scale up, es decir, que me dan más capital por haber conseguido ese porcentaje en esa cantidad de meses. Y actualmente también conseguí pasar una prueba en la empresa de True Forex Found y también en lo que viene siendo First Class Forex Found, que es otra empresa que encontré hace poco y me gusta porque tiene conexión con el broker ACAP, entonces me pareció bastante interesante. Bien, entonces a partir de eso, obviamente, ¿cuál es la idea de entender este taller, no? Primero que nada, concentrarnos en cuáles son los principales problemas por los que no se logra detectar lo que viene siendo la dirección de forma correcta. Estos son ciertos errores que no solamente he visto al principio cuando me pasaba a mí, o mismo cuando tenía un inconveniente con ciertos alumnos, o mismo nos llegan mensajes diciendo, bueno, me pasa esto con la dirección, me pasa esto otro con la dirección. El tema de la dirección de conseguir para el intradiario es algo un poco complicado, entre comillas, porque uno se empieza a marear, porque tiene mala lectura de la estructura, no comprende bien las Killzone, entonces quiere operar de forma intradiaria dentro de lo que es un horario quizás que no tiene liquidez, opera en cualquier horario. Por otro lado, no entienden la importancia de lo que son las tomas de liquidez en el precio. Pasan mucho por alto lo que son los cierres de vacíos, es decir, los cierres de imbalances en temporalidades mayores. Y por otro lado, también otra cosa de las que hacen es solamente mirar lower time frames, es decir, gráficos menores. Por ejemplo, solo miran 1 minuto, solo miran 3 minutos, 5 minutos y solo se dejan llevar por eso. Y muchas veces no consiguen tener quizás la dirección para la sesión o para el día solamente por estar mirando gráficas menores. Bueno, fíjense que son como 5 cuestiones, ¿no? Como bastante importantes que suelen suceder, ¿sí? Y no es que solamente le suceden a ustedes, de hecho a mí también en su momento me sucedieron, le suceden a las personas, es algo también que es importante entender. Entonces para esto justamente es que vamos a estar buscando comprender y darle solución a lo que vienen siendo estos problemas, estos inconvenientes, ¿sí? Justamente poder trabajar estos puntos y poder sacarle el mayor provecho a este entrenamiento. Bien, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los
la solución a los problemas vistos anteriormente, y en este caso es cómo leer bien la estructura. Vamos a arrancar punto por punto. Primero vamos a ver más lectura, después vamos a ver el tema de las Killzone, después vamos a ver el tema de las tomas de liquidez, pasar por alto los FBG y solamente mirar los Weird Timeframes. Bien, así que vamos a arrancar. ¿Cómo leemos bien la estructura? Como les puse acá, lo primero que tenemos que entender es aprender a interpretar bien los máximos y los mínimos de nuestra temporalidad de dirección, ¿sí? Que la dirección la vamos a estar viendo entre el diario y H4 para lo que es intradía, para que más o menos tengamos un panorama. Es como lo que más nos va a llamar la atención para saber dónde estamos ubicados. Eso es importante. Si nosotros sabemos dónde estamos ubicados, sabemos si estamos operando un impulso o si estamos operando un retroceso. Y eso va a ser súper importante a la hora de entender dónde estamos parados y qué viene haciendo la estructura. Y de esa forma es como vamos a poder interpretar cómo viene la estructura interna de ese impulso o retroceso del diario o de H4. Si aprendemos a identificar esto, ya vamos a tener un primer problema solucionado. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo es que marcamos estos máximos y estos mínimos y qué va haciendo la estructura para poder interpretar esto. En este caso nosotros estamos teniendo el último punto máximo y punto mínimo. Esto es una temporalidad de 4 horas. Tenemos impulso, posible retroceso. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el precio se esté manejando por estas zonas de acá arriba, las ventas van a ser lo más probable porque estamos a favor de la tendencia. Veamos qué es lo que pasa después. El precio, cuando empieza a llegar a los puntos como caros, empezamos a tener buenas posibilidades de ventas. Y cuando llegamos a los puntos baratos, empezamos a tener esas buenas probabilidades en compra, que en una temporalidad menor se van a ver mucho más claras. Ahora, ¿por qué es importante que marquemos bien estos puntos estructurales? Porque ni bien nosotros interpretemos que este máximo se va a estar quebrando, vamos a tener dos puntos nuevos en los cuales se maneja el precio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nosotros sabemos que si por acá adentro estamos teniendo una estructura alcista, en la que se rompa la estructura alcista en una temporalidad menor, probablemente vamos a tener un cambio en temporalidad menor para formar el retroceso de este impulso, retroceso, y ahí poder seguir comprando. Entonces, el primer punto importante a tener en cuenta es marcar los puntos de forma correcta en la estructura. ¿Cómo se van a marcar? Van a ser los que rompen el último máximo o mínimo generado. En este caso, este máximo es el que hace el último mínimo. A partir de este mínimo, el precio tiene un impulso que no puede romper, tiene un retroceso y a partir de ahí generamos un impulso nuevo. Entonces, ¿quién es el que rompe la estructura? Este mínimo. Por ende tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Entonces, veamos cómo continúa esto. El precio, fíjense cómo tiene un impulso del anterior, ¿no? Esta es la continuación de lo anterior. Tiene un retroceso y a partir de eso comienza un nuevo impulso. Entonces, automáticamente tenemos que actualizar nuestros puntos de la estructura para poder identificar de forma correcta que el precio se va a estar moviendo entre este punto azul de abajo y entre este punto azul de arriba. Eso es súper importante y súper básico para que podamos entender en dónde estamos parados en el precio. Si nosotros sabemos dónde estamos parados, a partir de ahí podemos empezar a construir otras cosas. Entonces, fíjense que tenemos toda una tendencia interna que después la vamos a ver, y cuando se quiebra probablemente empiece el retroceso. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Fíjense que al ser este el último mínimo y este el último máximo, el precio no tiene que romper este punto azul. Fíjense lo que pasa en la siguiente diapositiva. El precio que hace, respeta este último mínimo y continúa con un impulso nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense que ya entendiendo la estructura de entre H4 y diario. ¿Por qué digo de entre H4 y diario? Porque son estructuras que muchas veces se comparten en esa temporalidad. Pero ¿cuándo vamos a mirar diario y cuándo H4? Cuando diario no tenga tanta claridad y 4 horas tenga más claridad. Fíjense como acá 4 horas se ve bastante bien, bastante prolijo. Y si vamos a una temporalidad diaria, vamos a ver 4 o 5 velas como mucho. 6 velas que no van a tener tanta separación entre ellas. Entonces,
Entendiendo esto, ya que es lo que sabemos, que el precio, si me rompe este mínimo, probablemente comience una nueva tendencia bajista, pero si sigue respetando estas zonas, vamos a continuar una tendencia alcista. Ahora, por otro lado, que también tenemos que entender que internamente esto va a tener una tendencia interna, que ahora vamos a pasar a verla, y si esa tendencia interna se rompe, es lo que probablemente a nosotros nos dé la señal de que empecemos a tener algunos días bajistas, porque van a ser simplemente un retroceso de toda esa estructura al alza. Entonces, veamos cómo el precio continúa, ¿sí? Fíjense, de acá tenemos mínimo, máximo, continuamos, tenemos mínimo, máximo, retrocede y comenzamos una nueva tendencia alcista. Continuamos siempre con esa estructura. Fíjense que los puntos estructurales del mínimo y el máximo actualizados siempre se fueron respetando. ¿Cuándo es que se deja de respetar? Cuando esa estructura se quiebra. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a entender que ya hay un posible cambio de tendencia. Bien, vamos a pasar a ver esto entonces en una temporalidad interna. Les voy a mostrar lo que estábamos viendo antes con H4. Esto estamos viendo en H4, este escenario mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y ahora vamos a irnos de una forma interna a ver qué estuvo pasando en esos días y qué se podría haber hecho entendiendo esto. Fíjense cómo el precio, en este caso, lo que les voy a estar mostrando es esta primera parte. Esta primera parte, este impulso, es lo que vamos a estar viendo acá. Todo esto es la construcción de todo esto. Entonces, entendiendo eso, fíjense cómo el precio va generando una estructura alcista, y si nosotros justamente estábamos entendiendo que el precio venía en tendencia alcista en H4 y estaba en acción de un impulso, nosotros en M15 lo que vamos a estar buscando la mayoría de las veces van a ser compras, no van a ser ventas, van a ser buscar compras inmediatamente todo el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se quiebre el último punto estructural o el anterior, en este caso se rompieron dos, ¿sí? Una vez habiendo visto eso, yo que puedo entender que en M15 si la tendencia se corta y yo tengo todo un impulso de H4, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Venir un retroceso. Entonces, entendiendo eso, yo puedo comprender que 1 o 2 días que me sigan a este rompimiento pueden ser bajistas. Y voy a tener mayor probabilidad de que sean días bajistas. ¿Por qué? Porque el precio necesita hacer impulso y retroceso. Y cuando te confirma que está comenzando su retroceso, cuando se rompe esta estructura interna. Y veamos qué es lo que pasa. Fíjense, este rompimiento es el que viene de acá. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Se rompe el último impulso y empieza toda esa construcción de la tendencia bajista, en los cuales fíjense que se podrían haber aprovechado 1, 2, 3 días a la baja sin ningún problema. Y cuando ya se rompe esta mini tendencia alcista, bajista, perdón, la rompemos alcista, nosotros en este caso podríamos aprovechar una posible compra. ¿Por qué? Porque entendemos que H4, que venía desde acá, impulso, retroceso, podría estar realineando nuevamente y podríamos tener este día quizás alcista, ¿sí? Entonces fíjense que siguiendo la estructura mayor y menor, correlacionándolas, podemos estar teniendo la posible dirección. Y otra cosa, ¿qué es lo que pasa cuando el precio ya llega a su punto como límite del mínimo de H4, que es este marcado de acá? Cuando me empieza a generar una estructura alcista, el precio ya me está diciendo que probablemente lo que va a estar pasando es que tengamos esa dirección al alza nuevamente. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, los puntos máximos y mínimos de la dirección para saber dónde estamos parados, y obviamente la estructura interna para poder comprenderlo de forma correcta, ¿sí? El horario como fuente principal de liquidez en el mercado. El horario de operativa líquido que nosotros vamos a utilizar va a ser para tener mayor probabilidad, ¿sí? Y es importante entender esto. Nosotros necesitamos sí o sí operar en una sesión si queremos tener un trade intradiario. Bien, necesitamos sí o sí conocer cuáles son estas sesiones para que nosotros podamos comprender el mayor flujo de volatilidad que haya en el precio. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales sesiones que nosotros encontremos con
volumen para lo que vienen siendo pares como los que mayormente operan todos, que son euro-dólar, libra-dólar. Muchos operan el Nasdaq, muchos operan bueno, el australiano dólar, el Dow Jones, operan el oro. Lo que viene siendo Londres y Nueva York es como lo más fuerte que nosotros vamos a poder encontrar. ¿Tenemos la sesión de Asia? Sí, la tenemos, pero usualmente suele consolidar mucho. Entonces nos vamos a tener que concentrar, cada uno acá va a ver cuál es el horario que más le sirve, pero en Londres o en Nueva York. De todas maneras, acá les dejo en horario Nueva York, lo vuelvo a repetir una vez más, en horario Nueva York, que abajo también les puse, de noviembre a mediados de marzo va a ser en horario del meridiano de Greenwich en -5, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, actualmente, si Argentina es UTC -3 y Nueva York es horario UTC -5, hay una diferencia de 2 horas en las que nosotros estamos adelantados con respecto a Nueva York. Por ende, por ejemplo, si Londres actualmente es de 2 a.m. a 6 a.m. horario Nueva York, y Nueva York actualmente está en -5 y yo estoy -3, obviamente tenemos una diferencia de 2 horas. Por ende, Londres acá en Argentina va a arrancar de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Vamos con el horario de Nueva York. Actualmente, si es de 7 a.m. a 11 a.m. y hay una diferencia de 2 horas, en Argentina el horario va a ser de 9 a.m. a 13 de la tarde, ¿sí? Y esto es para que no me estén preguntando, Juani, pero si yo soy de Venezuela, Juani, pero si yo soy de Perú. Ok, agarra Google y pone horario Nueva York a Perú. Entonces te va a marcar la diferencia horaria, o mismo vos podés hacer la conversión. Si vos estás, por ejemplo, con horario -2 y Nueva York tiene -5, hay una diferencia en la que vos estás adelantado 3 horas con respecto a Nueva York. Ahora, por ejemplo, si vos estás en -7 y Nueva York es -5, estás atrasado 2 horas con respecto a Nueva York. Entonces, por ejemplo, Londres va a ser a tus 12 de la noche para operar, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos nosotros en cuenta la estructura interna para saber dónde estamos parados y la temporalidad de dirección junto con nuestro horario de liquidez. Esto es importante para que nosotros podamos no solo tener la dirección, sino tener la volatilidad y la liquidez necesaria en las cuales vamos a tener buenas entradas, ¿sí? ¿Por qué esto serviría para la dirección? Porque es donde mayor probabilidad vamos a tener con respecto a estas herramientas de dirección que estamos teniendo. Entonces, anótense. Y estos horarios van a ser siempre así, no es que van a cambiar, ¿sí? Lo que va a cambiar es el horario de Nueva York, que a veces va a estar -5 y otras veces va a estar -4. Entonces cambia una diferencia. Pero Londres de 2 a.m. a 6 a.m. Nueva York de 7 a.m. a 11 a.m. y Asia de 8 p.m. a 2 a.m. Lo que vienen siendo las tomas de liquidez en conjunto a la estructura y al order block. Y esto es importante. ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que cuando el precio liquida, ya sea mínimos o máximos diarios, tiende a revertirse el precio, ¿sí? Es decir, esto va a pasar ya sea para un retroceso de ese movimiento, si estamos a favor de la tendencia, para continuar su impulso. Por otro lado, las tomas de liquidez de forma intradiaria nos pueden dar muy probablemente, junto con la estructura interna, la dirección al menos para esa misma sesión. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, como les dije al principio, muchas veces cuando se toma la liquidez de un día anterior o de 2 días anteriores, es muy probable que el precio tenga una reversión. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Pero estos puntos importantes son para que ustedes los tengan en cuenta. Y ahora sepan que cuando pasan esas reversiones que ustedes dicen, pero ¿por qué si yo estaba haciendo esto? Ok, suele pasar porque hay tomas de liquidez y esto es importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces veamos este ejemplo.
¿Qué es lo que sucede con el precio? El precio lo que está haciendo, esta es la hora de Nueva York, porque usualmente donde yo opero es Nueva York y es donde se junta Londres y Nueva York. Por eso es que para mí la sesión de Nueva York es como en un cierto punto la mejor, no solo porque obviamente me beneficia el horario a mí en lo personal, que es de 9 a 1 de la tarde, sino también porque se junta la sesión líquida de Londres y junto con la de Nueva York. Entonces estamos teniendo como dos sesiones en una sola. Entonces va a producir mayor volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros fíjense que tenemos una liquidez que tenemos una liquidez tomada y automáticamente tenemos un cambio de estructura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente poder esperar el retest al order block y a partir de ahí poder tener un día o una dirección alcista en esa sesión. Entonces esto se va a repetir muchas veces. Cuando se repitan y lo vean, simplemente actúen porque funciona muy bien. Algo importante de esto, estos conceptos que están viendo los tienen que adquirir, los tienen que asimilar, los tienen que probar, tienen que ver que obviamente los estén identificando, porque es importante hacer eso. No es que de la nada salen acá y ya pum, van a meter operaciones. No es la idea. La idea es que adquieran la información y que obviamente la pongan en práctica. Entonces, habiendo visto este ejemplo, vamos con otro. Fíjense qué es lo que pasa. Estas son la división de los días, estas liñitas, y estas son las sesiones. Fíjense qué es lo que pasa, por ejemplo, acá. El precio toma la liquidez del día anterior, entonces tenemos liquidez tomada junto con la toma de liquidez del día anterior y empezamos a formar puntos alcistas, estructuras alcistas. ¿Eso qué es lo que a mí me va a dar posiblemente para ese día? Que el precio pueda ser alcista en la sesión, ¿sí? Acá se salió un poquito de la sesión, pero fíjense que ya a estos 15 minutos, fíjense que a la media hora ya se da bastante bien. Entonces acá, bueno, ya depende de una cuestión de gestión. Hay algunos que la dejan correr, hay otros que no, pero entra en la sesión y después quizás cada uno lo puede meter en break-even y dejarlo, o simplemente en este día lo pasan, pero la dirección para este día era muy probablemente alcista justamente por esto, porque hay una toma de liquidez, del día anterior y hay una formación de estructura al alza que nos deja un order block para que nosotros podamos tomar la entrada en ese punto. Vamos con otra. Tenemos una toma de liquidez, y vemos cómo el precio empieza a formarme esta estructura al alza y tenemos justamente un order block para darnos esa estructura alcista o esa sesión alcista que justamente estamos buscando. Y fíjense que son ejemplos como muy similares que pasan. Fíjense, liquidez, toma de liquidez, impulso, retroceso, se continúa, toma de liquidez, toma de un mínimo del día anterior, estructura alcista, impulso, retroceso, se continúa al alza. Y esto lo mismo, toma de liquidez, mínimo, impulso, retroceso y continúa al alza. Bien, entonces es importante tener esto muy en cuenta. La toma de liquidez, la estructura y la formación de un order block es lo que también nos puede dar, aparte de la estructura, obviamente, entendiendo dónde estamos en el macro, este tipo de entradas o este tipo de dirección sobre todo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos liquidez tomada, ¿sí? Acá también tenemos una toma de liquidez, pero fíjense, la liquidez, empezamos de nuevo, impulso, retroceso, pero acá nos confirma bien esta estructura. Entonces fíjense, toma de liquidez con comienzo de una tendencia alcista, pero nosotros vamos a estar entrando cuando nos confirma la estructura. Entonces, de nuevo, toma de liquidez, estructura, formación de estructura, y a partir de eso buscar el order block. Bien, y esto fíjense que pasa una y otra vez, es simplemente agarrar el ojo y empezar a detectarlo para tener mayor probabilidad, ¿sí? Pero búsquenlo que pasa una y otra vez, y teniendo estos conceptos en cuenta van a encontrar muy probablemente la dirección, al menos para esa sesión de Nueva York, que en lo personal es como la que siento más líquida, justamente por el entrelazamiento entre Londres y Nueva York. Vamos a ver otra, que estas se las quiero mostrar, pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo lo que viene siendo una confirmación de entrada,
pero se los muestro para que ustedes digan, ok, no siempre va a pasar, pero al menos puedo tener una dirección para saber a dónde quiero ir. Fíjense, tenemos una toma de liquidez y el precio que debería haber hecho un impulso, un retroceso para ahí posiblemente entrar porque tenía una liquidez como imán acá abajo. El precio no lo hizo. Y pongo este ejemplo para que sepan que muchas veces podemos llegar a tener la dirección del precio, pero no vamos a tener la entrada del precio. Entonces, la dirección la podemos tener, pero puede que la entrada no nos aparezca como nosotros le estamos buscando. Y eso es completamente normal. No tenemos que operar todos los días y no tenemos que operar tampoco 4 veces por semana. Puede que haya una vez que operemos una vez por semana, o puede que haya veces que no operemos ninguna vez en esa semana. Entonces es importante que sepan que pueden tener la dirección, pero si no les aparece la confirmación que a ustedes les interesa para poder ver que esa entrada va en dirección a lo que ustedes estaban buscando, no van a hacer absolutamente nada. Bien, vamos a ver otra que en este caso pasa como lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El precio toma liquidez, pero en este caso toma dos liquidez. Toma la liquidez del día, la de la misma sesión, la de Londres con Nueva York, y aparte toma un máximo de un día anterior. Entonces esto también es muy probable para que cuando tengamos una toma de liquidez del precio, si nos da obviamente la confirmación, nosotros vamos a tener una muy buena chance de poder encontrar la dirección para ese día. Bien, vamos a seguir entonces con qué rol cumplen los FBG o los imbalances en las temporalidades altas. Y esto es muy importante para que nosotros podamos combinar todo esto, ¿sí? Entonces, las ineficiencias que son cubiertas en temporalidad mayor producen una reacción fuerte en el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que en su momento el precio tuvo un desbalance muy fuerte, por ejemplo, de 12 a 5 dólares. Entonces, en ese momento hay algún precio que tarde o temprano se va a tener que recuperar. ¿Qué precio? 6, 7, 8, 9, 10, 11 y muy probablemente llegar a 12. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a 12? El precio se vuelve a balancear nuevamente y en esa reacción nosotros vamos a estar buscando que el precio genere una estructura interna a nuestro favor, ¿sí? Entonces, para identificar estos cierres de imbalance, lo ideal va a ser utilizar la temporalidad diaria para la dirección. Y si es en H4, tiene que ser un cierre de imbalance de un punto de oferta o de demanda, es decir, order blocks. Bien, entonces, vamos a ver esto en ejemplos. Por ejemplo, acá nosotros veníamos teniendo un cierre de imbalance desde acá. Veníamos con este punto que cierra el imbalance. Vuelve a bajar y automáticamente el precio que hace, cierra este imbalance. ¿Cómo se ve en una temporalidad menor? De esta forma. Acá se cierra el imbalance. Y en este caso, quizás no tuvimos una entrada en Nueva York como querríamos. A ver, esto depende de cada uno. Esto ya no es sobre entradas, sino sobre dirección. Pero depende, el que opera en Londres tuvo una muy buena entrada. ¿Con qué? Con los ejemplos que vimos antes. Toma de liquidez, inicio de una estructura a la baja, cierre de imbalance y tenemos una entrada ultra perfecta acá. Después, ¿qué hace? El precio sigue teniendo su estructura a la baja. Entonces, si uno opera este impulso para el retroceso, tiene una dirección bajista también para lo que es Nueva York, ¿sí? Pero supongamos que ustedes no operaron acá. Ok, listo. Ese día no tuvieron entrada, pero al menos supieron que no tenían que estar comprando al principio de la sesión, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver un ejemplo de H4. Este fue de diario. Ahora vamos a ver de H4. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el impulso y el retroceso. ¿Qué hace en este caso? Interpretar la estructura de forma correcta. Yo tengo un mínimo, yo tengo un máximo. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio viene y cierra este imbalance? Vamos a ir a una temporalidad menor a ver qué es lo que pasa. Fíjense en este caso como el precio viene, cierra el imbalance y hace dos cosas importantes. La primera, toma el mínimo del día anterior. Tomada de liquidez del día anterior.
cierra el imbalance y empieza a construir una estructura alcista. Entonces, en este momento yo ya sé que para la sesión de Nueva York voy a poder tener una sesión alcista, ¿sí? Entonces fíjense cómo en este caso se combinaron la estructura, entender dónde estamos parados, el cierre del imbalance en H4 y la toma de liquidez junto con una estructura formada, ¿sí? Entonces es importante que estos puntos los tengan muy en cuenta. Vamos al siguiente, que en este caso es H4, viene bajando, tenemos punto máximo, punto mínimo, cierre de imbalance y veamos qué pasa en una temporalidad menor. Fíjense como en este caso tenemos el cierre de imbalance desde acá y acá en Londres el precio empieza a formarme la estructura bajista. Depende de cómo opera cada uno, pudo haber tomado esta venta sin ningún problema y haber tenido una buena dirección para ese día con una entrada a la baja, entendiendo que la estructura, el cierre del imbalance y la construcción de esa estructura interna haciendo referencia a lo que viene siendo estructura mayor y estructura menor. Bien, vamos con otro. Veníamos en tendencia bajista, tendencia completamente bajista. Tenemos a partir de acá, a partir de este punto de oferta, a partir de este punto de oferta que es el que rompe el mínimo anterior, tenemos un desbalance completamente fuerte y a partir de eso el precio viene y cierra mecha a mecha. ¿Qué pasa en una temporalidad menor? Vamos a verlo. Tenemos un cierre de imbalance y automáticamente vemos como el último punto de la estructura interna viene, tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esta demanda debería haber funcionado, pero se rompe y automáticamente podemos tener nuestra dirección sin ningún problema. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos a la baja en el diario, tenemos un cierre de imbalance y por otro lado tenemos un realineamiento de estructura interna para esa misma sesión. Entonces, fíjense que es interpretar una y otra vez estas herramientas que estuvimos viendo para poder tener mayor probabilidad y mayor tasa de acierto en lo que vienen siendo nuestra dirección del día. Bien, son básicamente las herramientas que nosotros estamos utilizando, que utilizamos y que compartimos. Obviamente en un webinar completamente gratuito no lo podemos compartir a profundidad con todo, es decir, no nos podemos estar explayando una hora por cada tema, ¿sí? Pero obviamente quiero que entiendan algo. Un sistema definido con dirección más acción, es decir, una temporalidad mayor con una temporalidad menor, es lo que obviamente van a hacer que ustedes puedan tener mayor probabilidad y más éxito en lo que es el mercado. ¿Por qué esto es sumamente importante? Porque tenemos que comprender que al mercado lo tenemos que interpretar como si fuese una empresa, es decir, tenemos diferentes jerarquías como por ejemplo jefe, supervisor, empleados, y acá las temporalidades van a cumplir ese rol. Temporalidad diaria va a ser como el jefe, temporalidad de 4 horas va a ser como el supervisor y temporalidades intermedias van a ser las que van a estar ofreciendo a trabajar para que las demás puedan ganar, ¿sí? En este caso el precio cómo se va a empezar a construir, ¿sí? Entonces las temporalidades altas o de dirección siempre van a ser las que más poder tengan. Por eso necesitamos entender que sí, comprendemos esa estructura, comprendemos dónde estamos parados en temporalidades mayores y utilizamos FBG, utilizamos cierres de imbalance, utilizamos tomas de liquidez de los días anteriores y lo que estuvimos viendo en este taller, vamos a tener obviamente muchísima, pero muchísima más probabilidad. Vamos a tener algunas preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas para que podamos aprovechar también este live y mientras el que quiera ya también puede iniciar con nosotros en Alpha Pro. ¿Qué nivel tienen los cursos? Los cursos tienen nivel de básico a avanzado, es decir, si vos no sabes absolutamente nada y te metiste acá en este webinar, quizás se te rompió un poco la cabeza, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué nivel tienen los cursos? De básico a avanzado. Si no sabes nada, tenés toda una ruta de aprendizaje que va de izquierda a derecha, que te va a ayudar mucho con lo que viene siendo el acompañamiento para que sepas qué es lo que tenés que ir estudiando. ¿Por qué la membresía es
anual. La membresía es anual porque consideramos nosotros que una persona que empieza a estudiar en un mes no va a poder estudiar, porque pasa con cualquier cosa. Entonces mínimo necesitamos un año para ver cómo vas progresando, para que te des el tiempo de que vayas estudiando y de que obviamente vayas mejorando, y a medida de eso trazar lo que es una curva de aprendizaje. Perfecto. Otra, ¿qué tanta cercanía tengo con el equipo de Alpha Pro y Trader fondeados? Es constante en el Discord, y por otro lado con una mentoría 1 a 1 la vas a estar teniendo conmigo siempre, o por lo menos por ahora estamos haciendo así, siempre doy las mentorías yo, así que creo que más cercano de eso, creo que no se puede tener más cercanía. Bien, esta también nos la suelen preguntar siempre, esta, ¿otorgamos señales? No, preferimos que el alumno aprenda, ¿sí? Preferimos dar dirección justamente en las clases semanales para que el alumno vaya aprendiendo y reúna los conceptos que está viendo antes de decir, deme una señal que simplemente pesco. No, nosotros no le vamos a dar el pescado, le vamos a enseñar para que justamente puedan pescar. Bien. Y esta, uniéndome a Alpha Pro, ¿voy a ser rentable? Que esa me la estuvieron preguntando, ahí ya la tenía preparada. La realidad es que la información que está es la que nosotros utilizamos. Las clases son justamente para que puedas aprovechar todo ese contenido de estudio teórico y práctico, viéndolo cómo se aplica semana a semana, ya sea en el Discord o ya sea mismo en las clases. Entonces, la rentabilidad, si bien va a depender de vos, las herramientas las tenés, ¿sí? Las tenés en los cursos y las tenés en las clases. Entonces depende realmente si sos una persona disciplinada, en la que si tiene dudas pide una mentoría, en la que si tiene dudas lo consulta por la comunidad, en la que si tiene dudas realmente estudia, ¿sí? Si haces todo eso, obviamente la rentabilidad la vas a conseguir, pero si obviamente no te dedicas, va a ser muy difícil. Hasta acá el evento de hoy. Realmente espero que les haya aportado mucho valor el cómo poder conseguir la posible dirección del precio para el día. Y recuerden que durante las siguientes 6 horas van a estar abiertos los 5 cupos con el 55% off para que puedan estar estudiando con nosotros y se puedan profesionalizar en lo que es el trading. Por cualquier consulta, por cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al WhatsApp que está en el chat de Telegram. De todas maneras, se los vuelvo a enviar. Se los vuelvo a enviar para que lo tengan. Perfecto. Y realmente espero que les haya servido. Sí, espero que les haya servido. Que hayan tomado nota, que es lo más importante, ¿no? Haber tomado nota y que les hayan servido los conceptos es para que los reúnan y le puedan sacar el mayor provecho. Así que gracias a todos por conectarse, gracias por tomar esta horita más o menos que les dije que iba a durar de su tiempo, y nos estaremos viendo el miércoles con Nika y el jueves nos estamos viendo para la operativa en vivo en YouTube.